Bueno, estamos grabando sobre los perfiles vulnerables y antes de seguir necesitaría aclarar una serie de puntos. Primero, que he aumentado varias diapositivas porque si no se iban a ser muy extensas los audios de cada diapositiva. Entonces he aumentado bastante la diapositiva y la vamos a hacer en dos partes. Por otro lado, quiero aclarar algunos conceptos con respecto a los perfiles vulnerables. Los perfiles vulnerables son genéticos, pero hoy en día sabemos por la neurociencia que lo que creíamos que eran inmodificables, el temperamento, el carácter, sabemos hoy en día que no es así. Se pueden modular y se pueden modificar. Y no solo eso, en esta capacidad de modular por la neuroplasticidad, llegamos a modificar genéticamente a las redes involucradas en las emociones, las conductas y en las actitudes de los perfiles vulnerables. Es decir, que vamos dejando de ser quienes éramos y empezamos a ser personas con mucha más capacidad de manejar y modular nuestros perfiles. Además, hay que tener en cuenta que no solo los genes pueden dar que los perfiles se manifiesten, porque tanto desde la concepción como la primera infancia son etapas a donde tienen una gran impronta emocional y ello hacen que los perfiles vulnerables justamente entren en ese estado de vulnerabilidad debido a circunstancias desde la concepción, el embarazo y la primera infancia, donde el contexto está dando lugar a que se presenten síntomas que no se presentarían ni se presentarían las características tan intensas de los perfiles vulnerables como cuando uno tiene un contexto que a uno lo protege. En esta diapositiva estamos viendo cómo la situación de vulnerabilidad se ha ido incrementando en las diferentes décadas hasta llegar a una situación de mucha complejidad en el momento actual, lo cual nos lleva a extremar las herramientas dirigidas a la prevención para evitar justamente los temas que aquí nos convocan, que es el abandono escolar, el consumo de sustancias, la marginalidad de los chicos, los embarazos precoces, etcétera, que van quitándole a los chicos herramientas fundamentales para poder realizarse en su vida adolescente y adulta. Bueno, acá se va poniendo de manifiesto esto que decíamos en la introducción, ¿no? Ya hace décadas que los estudios marcaban que el contexto donde este niño va creciendo, sobre todo el tema de los afectos, de ser registrado, la sociabilidad que tiene a su alrededor, mientras es acompañado en su primera infancia, sobre todo, pero también en su adolescencia, hacen notoria la intensidad, como yo hablaba en la primera diapositiva, de los síntomas que pueden mostrar los jóvenes a lo largo de la etapa que están cursando en la primaria o en la secundaria y
después de ella cuando tienen mayoría de edad, ¿no? Entonces, estos elementos de vulnerabilidad se ponen en una forma de mucha más intensidad que lo que sería si tienen un contexto que los proteja. También, esto que yo hablaba, que no solo podemos modificarlo, sino que se producen cambios, tiene que ver con la última parte del párrafo de esta diapositiva, donde hace notar que los estudios revelaban, haciendo seguimientos longitudinales, que esta historia que parecía que iba a terminar mal, tenía resultado totalmente positivo cuando en el camino esta persona encontraba grupos o lugares o, aunque sea una sola persona, que le sustente los valores y la capacidad de trascendencia, ¿no? Y desde ese lugar el chico puede anclarse y poder transitar un camino con resiliencias. En esta diapositiva estamos viendo, para aclarar el concepto de lo que, esta palabra que usamos con tanta frecuencia del temperamento, de esto que hablábamos, ¿no? Es genético, es decir, el chico al nacer ya tiene incorporadas respuestas emocionales que pertenecen a esa herencia genética. Y esto lo notamos claramente cuando hemos tenido hijos o sobrinos o acompañar a los niños cuando nacen. Cada niño al nacer tiene respuesta genética ya incorporada y ante los estímulos del contexto reaccionan de una forma diferente. Hay chicos que pueden llorar fácilmente ante una persona, o la cara de una persona que no conocen, o cuando abandona la madre despacito creyendo que ya está dormido la pieza y empieza a llorar en cuanto cruza el umbral, y hay otros chicos que no sienten esa inseguridad ni esos temor, a pesar que perciben que la madre se está yendo, y otros chicos no lloran. Entonces eso tiene que ver con el temperamento, ¿no? Esa forma de reaccionar se va a ir modulando, como decíamos al principio, acorde a la forma en que los padres van enseñando a modular emociones, a ponerse límites, a aprender las pautas de funcionamiento dentro de la familia, etc. O sea, se va moldeando este temperamento, como hemos dicho anteriormente. Bueno, acá la vuelvo a marcar esta situación porque es muy importante que los docentes y los padres conozcan justamente esta característica de la modificación del temperamento, ¿no? Es fundamental la interacción de padres acompañando en la formación de los chicos en el hogar, y es fundamental la incorporación de docentes que, además de sus capacidades profesionales del nivel educativo y las experiencias y habilidades que tengan, los elementos necesarios adecuados para la formación de los chicos, ¿no? Y cada nivel posiblemente tenga características específicas que necesitamos que tenga el docente. Entonces, a partir de ahora, los cargos que se ocupan no tienen que ser solos mirando al docente su currícula y su experiencia de docente que tiene que tener, sino buscando los factores que hacen al rol
que son justamente esas aptitudes, virtudes que necesitamos que esa persona en esa etapa de la enseñanza tenga. Entonces es muy importante seleccionar. Cuando vemos a los docentes hoy en día, la neurociencia nos dicen es mucho más importante la manera de ser, cuando ha sido cumplimentada lo obvio que es la capacitación y la profesionalidad, la habilidad. Cuando eso fue, ya está cumplido, lo más importante es la manera de ser la persona, que ahí es donde están la diferencia que hace que el aprendizaje formativo, emocional, espiritual, conductual y en valores esté complementando o a veces soportando el déficit que la familia no le está dando, cuando los docentes tienen esa capacidad, ese perfil que estamos necesitando hoy en día en los establecimientos educativos. Acá estamos viendo justamente la importancia de la familia, ¿no? Este estudio que se publica en la década ya cercana a los años ya 2000, y se ve claramente con este seguimiento desde los chicos, desde la infancia hasta su vida adulta, la gran diferencia entre los padres que habían estado acompañando a sus hijos, estimulándolos, registrándolos, escuchándolos y al mismo tiempo fijando límites, cómo ese grupo de chicos lograban interactuar socialmente, profesionalmente, de una manera muy fluida y exitosa, entendiendo por éxito la capacidad de llegar con sus matrimonios a buen término, no abandonar metas, fijarse siempre objetivos que tienen que ver asentados en valores, etcétera, etcétera. Y justamente cuanto más estable era el matrimonio, cuanto más estables eran los padres, los chicos demostraban más eficiencia el día de mañana en lo que ellos elegían. Y esto era una relación directamente proporcional. Y esto también es un tema que compete no solo a la escuela, obviamente porque es poca la capacidad que tenemos para interactuar con los padres, sino también en otros grupos que tienen que ver justamente con el hecho de trabajar con ellos, ¿no? Por ejemplo, los cursillos que se dan en la iglesia, tanto para el matrimonio, en el noviazgo y también cuando están casados, poner énfasis en esto, ¿no? Porque si no es como que quedamos con que hemos hecho todo lo posible para que nuestros hijos tengan lo necesario, porque le hemos pagado los colegios privados, porque hemos cuidado de su salud y de su bienestar, cuando en verdad lo que los constituye es justamente lo que no le podemos dar si no lo tenemos, que es la estabilidad y la relación armónica del matrimonio. Esa relación respetuosa, esa relación donde el afecto está siempre presente, donde las discusiones no son parte de la rutina de todos los días, donde los espacios de encuentro, llámese
almuerzos, cenas, desayunos y los fines de semana son espacios donde la armonía convoca a sentirse perteneciente a ese grupo familiar. Bueno, en esta diapositiva también es para mostrar esto que hablábamos de la asociación entre lo genético y lo contexto, ¿no? Este estudio también longitudinal de la década también del 90 habla de los perfiles estos vulnerables que tienden a evitar los contactos de la mirada con los chicos. Los perfiles que se adaptan a esta realidad tienen que ser el perfil evasivo, es uno, el tímido, y más si la madre es sobreprotectora, el tímido y el melancólico. Pero aparte del perfil vulnerable, volvemos a los temas del embarazo, ¿no? Por ejemplo, una madre que embarazada está renegando continuamente con sus otros hijos, discute fácilmente por su perfil con personas, con sus padres, o en el trabajo, el niño, en vez de recibir las emociones de afecto y cariño que ella las tiene, pero en ese momento están en un segundo plano, en un tercer plano, no le llega esa sensación de amor, sino lo que le llega es la alarma de la madre. Una madre que aparentemente está en peligro y se está defendiendo, y lo que el chico ese se llena de miedo. Ese bebé gestándose lo que percibe que está en peligro. Y empieza a tener una hiperreactividad emocional exacerbada, causada no por el perfil vulnerable, sino por la forma de comportamiento de la madre durante el embarazo. Por eso le decía yo que es tan importante que esta información llegue a las madres y a los jóvenes y a los padres cuando están por casarse. El otro tema que también se ve es que estos chicos, cuando no tienen un contexto que modifique, ya sea estos chicos con esta historia familiar o con esta historia del embarazo, o en los primeros años de vida, peleas muy frecuentes entre los esposos, va a producir este perfil vulnerable también, al margen de lo genético. No sé si soy claro en esto. Por eso marco estas diapositivas, porque no todo es genético, pero todo puede transformarse en genético, porque cuesta mucho, no es un hábito que uno tiene que sacarle al chico, no, es todo un proceso de aprendizaje emocional, conductual, actitudinal, espiritual, todo eso para volver a que la red neuronal vaya por los caminos que tienen que ver con el afianzamiento de los valores y de los afectos. Así que es muy importante todo esto que estamos viendo en esta primera parte. Bueno, y así ya estaríamos llegando al final de esta primera parte, donde acá marcamos como objetivos, ¿no es cierto?, para acompañar los perfiles vulnerables, estos elementos que hacen la diferencia, ¿no es cierto?, en la currícula, que es poder encontrar un espacio a donde formemos con habilidades prosociales, a donde le hagamos descubrir a ellos la importancia de lo que significa sentirse perteneciente en algún lugar, un lugar de pertenencia, un lugar donde me siento identificado, un lugar a donde compartimos valores y a donde compartimos objetivos,
donde nos podemos transformar de grupos en comunidad. Un lugar a donde la identidad se construye. No solo está en un nombre, es una identidad que se construye porque aprendo mis límites y que los límites a su vez no son pautas que me tengan que limitar en mi libertad, sino que son pautas que justamente me describen en quién soy y cómo soy. En el registro del otro, en esa parte de ese cerebro tan especial que tenemos los seres humanos, que es la capacidad de registrar al otro y a través de ese registro del otro interpretarlo, leerlo, aprender a amarlo. Es decir, a partir de ahí van saliendo todas estas habilidades prosociales que necesitamos inculcar a los niños en el establecimiento educativo. Y que también los padres se acostumbren a tener como meta estas habilidades prosociales. Entonces, acá están cada una de ellas, por supuesto son muchísimas más, ¿no? La sintonía, el compromiso y aprender a compartir momentos, el lograr aceptar la diferencia, la intimidad, la confianza, la sonrisa, el abrazar, acoger, las miradas y actitudes de amor. Entonces, todo esto, ¿no?, que tiene que ver con las habilidades prosociales. De allí es que esto, vuelvo a reafirmar esto del perfil del docente. ¿Qué perfil estoy necesitando para este nivel? Un perfil de escucha, un perfil de acompañar, un perfil de poder ponerse, sintonizar a la edad del otro sin perder el límite de su rol, pero sí la capacidad de ser uno más en el momento de sintonizar con ellos. Que la benevolencia, cualquiera de todas las virtudes. Entonces, cuando uno va a elegir el docente, tiene que poner la lista de todas las virtudes: templanza, capacidad de tolerancia, bondad. ¿Qué es lo que yo necesito? Que tengan estas habilidades prosociales. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué manera de ser necesito? La manera de ser multiplica la ecuación de la incumbencia del profesional y la habilidad. Multiplica, no suma, multiplica. La diferencia del docente que nos marca en la vida está dada por su manera de ser. Con esto terminaríamos entonces esta primera parte.